a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Mis amados hermanos, les vuelvo a recordar que yo estoy usando durante esta serie, o la mayor parte de la serie, voy a estar usando la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, esta versión que es de un lenguaje un poquito más moderno, más sencillo. ¿Están todos ahí? 1 Corintios capítulo 1. Recuerden nuestro tema. Si quieren poner el título de la serie, por favor, una vez más, hermano. Si vamos un poquito atrás, gracias. Recuerde, 1 Corintios, nuestro tema para 1 Corintios que hemos escogido es glorificando a Dios en cuerpo y espíritu. ¿Basado en qué? Basado en 1 Corintios capítulo 6. Si me gusta ponerme el verso ahí, gracias, hermano. Capítulo 6, verso 20. ¿Ya se lo aprendió de memoria? ¿Nadie se lo ha aprendido de memoria? ¿Ya se le olvidó? Vamos a decirlo una vez más. ¿Qué dice la escritura? Este es el verso que encierra el mensaje de lo que Pablo nos quiere decir en 1 Corintios. Leámoslo juntos o digámoslo juntos. Dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Porque pertenecemos al Señor, entonces nuestra vida tiene que glorificar a Dios. No solamente nuestro espíritu, sino también nuestras acciones. Cuando habla del cuerpo se refiere a las acciones. Lo que hacemos a diario tiene también que glorificar a Dios. Y eso es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios. Vaya conmigo al capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos primeros 3 versos, mis hermanos, como decíamos la semana pasada, son la presentación del autor de esta preciosa carta. Y también nos dice a quién va dirigida la carta. Es una costumbre de aquellos años. Las personas al principio de la carta ponían el nombre o la firma del autor. El autor se nos presenta, obviamente es Pablo, el apóstol Pablo, y se nos presenta de la siguiente manera. Dice que él es Pablo y luego nos dice 3 cosas acerca de él. Primero nos dice que él fue llamado. El verbo llamado es un verbo pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no es Pablo el que está haciendo esta acción. Él está recibiendo el llamado. Alguien más lo llamó. Y esto es muy importante. Para Pablo, el llamado no es algo que él decidió, es algo que él recibió. Ahora, él fue llamado a ser, ¿qué, mis hermanos? Dice que fue llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Y la tercera cosa nos confirma por qué razón fue llamado. No fue llamado por su propia voluntad, sino fue llamado, ¿por qué, mis hermanos? Por la voluntad de Dios. Ahora, Pablo en esta sencilla presentación nos dice que el llamado que él recibió es un acto soberano de Dios. Es por la voluntad de Dios. Su destino como apóstol de Jesucristo, mis hermanos, no es algo que Pablo escogió o que tenía planeado. De hecho, cuando el Señor lo llama a ser apóstol de Jesucristo, Pablo iba en una dirección dramáticamente diferente. ¿Alguien lo recuerda? Cuando Pablo recibió el llamado del Señor, ¿a dónde iba Pablo? ¿A dónde iba Saulo de Tarso? Iba a un lugar que se llamaba Damasco, que se llama Damasco. ¿Y qué iba a hacer Pablo? ¿A propagar el evangelio? Absolutamente no. Su intención era detener el evangelio, porque él creía, cuando no estaba en Cristo, creía que el evangelio era una blasfemia. Así que él iba a detener el evangelio y ahí, hermano, ahí en esos pensamientos que él tenía, Dios puso su mano de misericordia sobre aquel fariseo, sobre aquel perseguidor de la iglesia y lo llamó. Y Dios nos dice lo que él tenía, lo que Dios tenía para Pablo.
Léalo usted, dice en el capítulo 9 de Hechos, verso 15, nos dice lo que Dios tenía para Pablo. Dice, ve, porque Él es mi instrumento escogido. La palabra instrumento aquí, mi hermano, en este pasaje también se puede traducir como vaso. Él es mi vaso escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los israelitas. La gloria sea para el Señor. Y luego el Señor dice algo que Pablo iba a tener que pasar. Dice, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Entonces el llamado de Pablo, y Pablo lo sabía, que su llamado no era algo que él había escogido. Pablo nos asegura que Dios es quien lo llamó por su voluntad. ¿Y para qué lo llamó, mis hermanos? Lo llamó para ser apóstol. Regrese conmigo a 1 Corintios 1:1. El Señor lo llamó, dice, a ser apóstol de Jesucristo. Ahora, eso de ser apóstol de Jesucristo, Pablo nunca lo tomó con ligereza. No fue algo que simplemente un título que Pablo tenía y que no apreciaba. Oh, no, mi hermano. Pablo, cuando él dice que Dios lo llamó a ser apóstol de Jesucristo, lo tomaba con gran seriedad, con gran gratitud. Él mismo no lo dice. Lo que él pensaba acerca de él mismo, que él era un apóstol. Ve en el capítulo 15 de los Corintios, verso 9. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y lo dice Pablo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Eso es lo que pensaba Pablo de su apostolado. Dice, yo no me merezco que el Señor me haya dado este apostolado. Ahora, mis hermanos, digo esto y quiero tomar un tiempo para hablar acerca de este asunto de ser apóstol. Porque hay muchas personas, y es algo realmente relativamente moderno, donde en muchos lados muchas personas se autonombran hoy en día apóstoles. A muchas personas otorgándose a ellos mismos este nombre y otorgando a otras personas el nombre de apóstol. Se está usando en muchos diferentes círculos y congregaciones apóstol y el apóstol y nombrar eso. Algunas personas lo usan porque piensan que se les otorga mayor influencia. O también les otorga tal vez, o sienten que les otorga más autoridad o incluso mayor poder. Pero mis hermanos, es muy importante que sepamos que la Biblia claramente nos dice que el ministerio de apostolado o ser un apóstol fue un ministerio que Dios usó al principio de su iglesia. Dios utilizó a los apóstoles para fundar su iglesia. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 6 verso 20. Dice, están edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Los apóstoles del Señor, los apóstoles que Él escogió, ellos pusieron el fundamento que es Cristo. El ministerio de apóstol es un ministerio en la iglesia fundacional. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo usó para fundar su iglesia. Y por eso fue desarrollado, fue ejecutado solamente en la parte inicial del cristianismo. Después en el Nuevo Testamento no vemos repetido este ministerio. Solamente hay un solo apóstol que vemos en la Escritura, aparte de los 12. Y ese es el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, hay algo en común que tienen en la Biblia los apóstoles. Y los apóstoles mismos nos lo dicen claramente. Lo que tienen en común para ser un apóstol, vemos claramente en la Escritura que los apóstoles fueron testigos presenciales del Cristo resucitado. Y eso es algo muy importante. De hecho, cuando se escoge aquel que sustituyó al traidor Judas, fíjese lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 1. Por tanto, dijeron los apóstoles, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, dice que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo, note, testigo con nosotros de su resurrección.
Así que nadie en nuestros días, 2000 años después, puede cumplir este requisito de ser testigo presencial de la resurrección de Jesús. ¿Y qué de Pablo? ¿Pablo fue testigo del Cristo resucitado? Por supuesto que sí. Pablo mismo lo dice. Vea 1 Corintios capítulo 15 verso 7. Dice: después se apareció, hablando del Cristo resucitado, se apareció a Jacobo y luego se apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. También Pablo vio al Cristo resucitado. ¿Dónde lo vio? En el camino a Damasco. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por eso dice Pablo, verso 9, dice: porque yo soy el más insignificante de todos, de los apóstoles, y yo no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahora Pablo, ¿qué pensaba acerca de su apostolado? Lo tenía como algo orgullo, algo que se levantaba del cuello y decía: yo soy más que los demás. Léalo usted conmigo. Mire qué hermoso pensaba acerca del llamado de Dios en su vida. Ve el verso 10. Dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice: y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. La gloria sea para el Señor. Así que Dios llamó a este grupo específico o este grupo especial para fundar su iglesia. Pero no quiere decir que los apóstoles que fundaron la iglesia son los únicos llamados. Cada cristiano es llamado por Dios para un propósito especial. Dios te salvó para algo, mi hermano, y Dios te quiere usar para algo. Dios nos quiere usar. Dios te llamó también a ti con un propósito. Dios te apartó para algo. Quiero que lo veas en los siguientes versos. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 1 verso 2. ¿Estás conmigo ahí, mi hermano? Pablo le escribe a la iglesia. Dice: a la iglesia de Dios que está ¿dónde, mi hermanos? En Corinto. Y note quiénes son la iglesia de Dios. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y luego dice: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primeramente, Pablo le escribe a la iglesia y le dice: ustedes son la iglesia de Dios. Ahora, mi hermano, cuando leamos el resto de la carta a los Corintios, tú vas a ver que esta iglesia tenía muchos problemas. Y había pecado del cual ellos se tenían que arrepentir. Hay muchos problemas en esta iglesia. Vamos a ver esta iglesia y vamos a decir: ¿cómo tenía situaciones difíciles esta iglesia? Porque Pablo los va a exhortar de esto y de diferentes cosas. Pero Pablo, a pesar de todos esos errores y todas esas cosas que tenía esa iglesia, les dice: ustedes son la iglesia de Dios. Son parte de algo mucho más grande. La iglesia de Dios, mis hermanos, está conformada por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Todos los creyentes en todo el mundo somos la iglesia de Dios. Todos los creyentes que vivimos ahorita, los que han vivido a través de todos los años de la iglesia y los que van a venir después, todos somos la iglesia de Dios. Lo que algunos llaman, teólogos llaman la iglesia universal, o sea, todos juntos. Ahora un día, hermano, toda la iglesia del Señor de todas las edades va a estar toda unida. Y ahí vamos a estar, ahí vas a estar tú. Nomás escuché 2 amenes. Ahí vamos a estar todos. Amén. Y ¿sabe qué, hermano? Ahí va a haber gente, dice la Escritura, delante del trono de Dios. Va a haber gente de todas las edades, santos de todas las edades, de toda lengua, de toda nación, todos unidos, y todos vamos a estar delante del trono y vamos a alabar el nombre del Señor. Y ahí por primera vez vamos a ver a toda la iglesia de Dios junta en un solo lugar. Pero en esta era, mis hermanos, es imposible que veamos a toda la iglesia junta. Lo que vemos de la iglesia de Dios
es la manifestación local. En otras palabras, las congregaciones locales que hay alrededor del mundo, cada una de ellas es una manifestación o una presencia de la iglesia de Dios. Entonces la iglesia local es la iglesia de Dios en diferentes lugares. Obviamente iglesias que predican el evangelio. Ahora, mis hermanos, por eso Pablo les dice, ustedes son la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Nosotros somos la iglesia de Dios que estamos aquí en Katy, como otras congregaciones. Somos iglesias locales. Y todos esos creyentes, Pablo les dice, ustedes tienen dos cosas importantes. Primero, ve el verso 2. Han sido santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios te apartó, hermano. Le está diciendo, Dios los apartó a ustedes. Santificar es apartar. Dios te llamó y te apartó para algo. Para su propósito. Y ya que Dios te apartó, dice Pablo, también tienes que entender una cosa. Como eres de Cristo, 1 Corintios 6:20, dice, Dios te llama a ser santo. ¿Qué quiere decir? Eres algo en Cristo, ahora ve y muéstralo. Ahora enséñalo, enseña lo que tú eres en Cristo. Tu realidad espiritual se tiene que vivir en tu realidad diaria. Si eres de Cristo, vas a mostrar que eres de Cristo. Esta semana, el día jueves, iba yo para la casa y estaba yo seguro que mi esposa Tete no había llegado del trabajo. Así que dije, bueno, voy a ver qué empiezo a hacer para cenar, ¿verdad? Y me acordé que teníamos una carne asada que había quedado de otro día ahí. Teníamos un plato así de carne asada. Y dije, ya sé lo que voy a hacer. Así que me fui al rancho. ¿Sí saben qué es el rancho? No es el rancho allá, no allá con los hermanos Cervantes, no. Fui a la tienda del rancho y me compré unos aguacates. Deliciosos estaban los aguacates. Y compré cilantro, cebolla, limón. Y me compré unas tortillas para taco. ¿Sí sabe cómo no cualquier tortilla taco, hermano. Son unas tortillas chiquitas. Y a mí me gustan de esas amarillas. Deliciosas. Entonces me fui a la casa y empecé ahí a cortar la carnita bien chiquita. Y luego la hermana Silva me había regalado, en la noche me regaló una ollita de frijoles así recién cocidos. Dije, ya la hicimos. Entonces pasamos las tortillitas, ya para eso ya había llegado Tete. Pasamos las tortillitas por el aceite, poquito aceite, y luego en un plato. Doble tortilla, si no es doble tortilla no es taco. ¿Verdad? ¿Verdad que es cierto? Tiene que haber doble tortilla, si no, no es taco. Doble tortilla, y luego arriba un poquito de frijoles, y luego la carne asada, y luego arriba cilantro, cebolla, salsa verde de tomatillo, un poquito. Sí, ¿por qué no sabes? Y luego arriba de la salsa verde un poquito, tiene que echarle limón. Y luego encima, en mi tierra, en Baja California, ya que tiene el taco así, agarra una cucharada de guacamole y se lo pone encima. Ese es un taco. Estaban deliciosos. Y arriba, después de que le pone el guacamole, una pizquita de sal. Si no, no sabe bien. Ya nos vamos a ir y puedo ir a comer tacos ahorita. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue lo primero que se me ocurrió hacer unos tacos? Porque soy mexicano, ¿no? Y porque crecí comiendo tacos. Y me encantan los tacos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? De manera natural, uno enseña lo que es. De manera natural, lo primero que uno piensa es en lo que uno es. Lo primero que se me ocurrió fuera de hacer tacos, porque soy mexicano. El que es de Cristo, el que es santificado en Cristo, está llamado a mostrar de manera natural, de manera clara, lo que Él es en Cristo. Y si una persona dice que es de Cristo y no se muestra que es de Cristo,
Entonces aquí tenemos un gran problema. Y por eso Pablo viene con los corintios y les dice, y les va a mostrar todas estas cosas que están mal, porque necesitaban ser corregidas, porque somos santificados en Cristo y estamos llamados a ser santos y a mostrar lo que somos, porque lo que uno es lo muestra de manera natural. Lucas capítulo 6 verso 45, el Señor lo dijo de esta manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo. Y luego dice el Señor: porque de la abundancia del corazón es lo que sale por la boca, lo que hay en el corazón. Porque uno tiene que mostrar lo que uno es. Y si tú eres de Cristo, tienes que mostrarlo. Y a estos cristianos, y le digo, hermano, lo que no quiero que pierda de vista, estos hermanos tenían grandes problemas. Y Pablo los va a exhortar duramente. Pero primero les tiene que recordar lo que son en Cristo. Y luego les dice, termina el saludo, verso 3, y si gusta regrese conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 3. Pablo les dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está combinando el saludo romano, gracia, y el saludo de los hebreos, paz, que es shalom. Pero también nos está dando una lección muy importante, que en Cristo, hermano, la gracia es primero y la paz es después. Es la gracia de Dios que nos ha dado la paz con Dios. Y por eso Pablo siempre dice gracia y paz, nunca al revés. Porque primero recibimos la gracia y por gracia tenemos paz en nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, otra costumbre que Pablo tenía, y es muy importante, demasiado importante, es que Pablo, cuando escribía sus cartas, él primero daba gracias a Dios por sus lectores. Y es lo que Pablo va a hacer a continuación. Y para mí esto es una hermosa y gran lección. Es un gran ejemplo a seguir. Pablo va a hablar de las malas cosas que están haciendo los hermanos después. De hecho, inmediatamente después. Pero antes de eso, mis hermanos, Pablo va a dar gracias a Dios por ellos. Y Pablo no solamente va a dar gracias a Dios una sola vez. Vaya conmigo al verso 4. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo no dice: voy a dar gracias a Dios por ustedes ahora. ¿Qué dice Pablo? Siempre. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Aquellos hermanos no eran perfectos, mucho menos que perfectos. Pero Pablo daba gracias a Dios por ellos. Daba gracias a Dios por ellos. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque les quiere asegurar a los que cuando les está exhortando, no los está exhortando porque su exhortación viene de un enojo que él tiene con ellos, sino que les exhorta porque les ama. Y porque está agradecido con Dios por ellos y quieren que ellos sean mejores para la gloria del Señor. Pablo, antes que nada, quiere asegurarse también él de que ama a sus hermanos. Él quiere estar en ese lugar, saber que ama a sus hermanos. No importa qué tan equivocados están estos hermanos, qué tan en desacuerdo él está con ellos. Antes que ninguna otra cosa, Pablo va a dar gracias a Dios por ellos. Y por eso Pablo afirma: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Permíteme decirte algo, mi hermano, mi hermana. La gratitud es el mejor remedio, el mejor antídoto en contra de cualquier coraje o raíz de amargura. Si tú tienes algo en contra de alguien, en tu familia, en la casa del Señor, si tú tienes algo en contra de alguien, si tú sientes algo en tu corazón, dale gracias a Dios por esa persona. Encuentra una razón para darle gracias a Dios por esa persona. Porque en la gratitud, hermano, en la gratitud no es tierra fértil para la raíz, para la amargura.
la gratitud no es tierra fértil para el coraje. Una raíz de amargura puede ser quebrantada con un corazón que quiere agradecer. Un corazón agradecido es un corazón listo para reconocer la obra de Dios. Pero un corazón que no agradece, no va a ver la obra de Dios. Va a ver la obra del diablo. Va a ver lo malo. Pero un corazón agradecido va a ver lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho. Un corazón no agradecido no mira la gracia de Dios, pero un corazón agradecido está listo para ver la grandeza de la gracia de Dios. Y por eso Pablo, ¿por qué razón da gracias a Dios? Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque un corazón agradecido puede ver la gracia de Dios. Por eso dice Pablo, siempre les doy gracias a Dios por ustedes. Pablo no está dispuesto a dejar de ver la maravillosa obra de Dios, pese a todos los errores de aquellos hermanos. Ellos eran objeto de la gracia de Dios y el corazón de Pablo está agradecido. Ahora, ¿cómo se manifestó la gracia de Dios en aquellos hermanos? Porque Dios les había dado todo para que ellos pudieran ser santos y portarse como santos. Todo lo tenían ya. Véalo en el verso 5. Porque en todo ustedes fueron, no dice empobrecidos, ¿verdad? ¿Qué dice? Enriquecidos en Él. En toda palabra y en todo conocimiento. No les falta nada, hermanos, para poder cambiar. Es lo que Pablo les está diciendo. Dios ya les dio todo. Así, verso 6, como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes sobre todas las cosas. Tienen a Jesús y conocen a Jesús. Entonces, como tienen todo esto, han sido enriquecidos en el Señor, Pablo concluye y dice en el verso 7, mira lo que dice, de manera que ustedes nada les falta de ningún don. La gloria sea para el Señor. El Señor nos ha dado todas las herramientas para que podamos dar testimonio de quién Él es en nuestras vidas. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les va a hablar a estas personas que tienen muchas cosas que corregir, pero Pablo no está malgastando sus palabras, mi hermano. Él está seguro que aquellos hermanos tienen todo lo que necesitan para corregir lo incorrecto. El Dios que los llamó también los va a capacitar para vivir en santidad. Ellos lo podían hacer para la gloria de Dios, porque Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Dios enriquece al que llama. Permíteme animarte. Si hay algo en tu vida que tú dices, hay algo en mi vida que no le agrada al Señor, Dios ya te ha dado las herramientas para que tengas victoria sobre eso. Y lo puedes hacer en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor y por la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que a los Corintios Pablo les recuerda que el Señor promete algo muy importante. Vea el verso 8. Verso 8 es maravilloso. Él también dice, los confirmará hasta qué. Así que, ¿qué mejor garantía saber de que Dios va a trabajar en ti todos los días de tu vida? Él los confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que al final sean ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así como la iglesia de Corinto, que tenía muchas dificultades. Así la iglesia del Señor va a ir aprendiendo y va a enfrentar dificultades, errores, y va a tener que arrepentirse a veces, muchas veces. Pero al final de la historia, Jesucristo va a presentar una novia sin mancha y sin arruga. Irreprensibles para nuestro Señor. Irreprensibles porque el Señor ya perdonó todos nuestros pecados. Pero también porque día a día el Señor nos santifica y nos transforma a la imagen de su Hijo Jesús. Y al final de todo, la gratitud de Pablo no es solamente
por los corintios y lo que Dios está haciendo en él, sino en última instancia Pablo está agradecido por esta razón. Vea el verso 9. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel? Y esta es la promesa. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer en ustedes. Le está diciendo, y estoy agradecido por sus vidas, porque Dios es fiel. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para vivir y mostrar al Señor, y Dios tiene un propósito en tu vida. Y el que nos llamó nos va a confirmar hasta el fin, y Él es fiel. Inclina tu rostro, vamos a orar.